Amados y amadas del Señor, vamos a iniciar un tema, un estudio bíblico que es muy maravilloso. Les comento, este estudio ha tocado mucho mi alma, mi espíritu. Y el tema concierne con la Santa Cena del Señor o la Mesa del Señor. Hemos orado con mi esposita, hemos clamado a Dios para que el Espíritu de Dios nos ayude, que sea quien nos enseñe, que podamos compartir esta verdadera palabra de Dios. Siempre insisto en que para conocer a Dios y lo que necesitamos saber acerca de Dios es a través de la bendita palabra, la Biblia. Entonces, mi amada esposa, yo le voy a pedir el favor para que nos explique a la amable audiencia, conforme a la Biblia, qué es la Cena del Señor. Gracias. Guiados por el Espíritu Santo de Dios, queremos compartir con ustedes, amados y amadas de mi Cristo, un estudio acerca de la Mesa del Señor o la Santa Cena. Un estudio de la Cena del Señor es una experiencia que estremece el alma por el profundo significado que representa. En la celebración de la Pascua, allá en el Antiguo Testamento, esta era permitida solamente a los que se habían identificado con el símbolo visible del pueblo de Dios, que era la circuncisión. Ese era el prerequisito del Antiguo Testamento y podemos leerlo en Éxodo capítulo 12 del 43 al 48. Vamos ahora al Nuevo Testamento, donde quedó instituida la Mesa del Señor, donde nuestro amado Señor y Yeshua instituye esta festividad solemne de la Santa Cena, y dice así Lucas 22, 7 al 20. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora mi esposo participará dándole continuidad a esta enseñanza bíblica. Bueno, mi amor, algo que hemos visto por la Escritura, aquí en la porción que mi esposa estaba leyendo, es que quien destituyó la cena del Señor, el zumo de la uva y el pan, fue nuestro propio Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, cuando Él estaba haciendo este evento allí solemne, glorioso, todavía no había ido a la cruz, pero esta noche iba a ser entregado. Estaba haciendo algo muy solemne, muy especial.
Y yo me imagino que estos hombres que estaban con él, sus apóstoles, ellos entendieron porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Él estaba anunciando su muerte. Y allí Jesucristo, por primera vez, está mostrando lo que iba a ocurrir en el evento de la cruz con su cuerpo y con su sangre. Y recomendaba tomarla cada vez que la iglesia, los santos, los que reconocemos a Cristo, la tomáramos cada vez que se pueda. Es más de participar de un pan y de una copa, es recordar la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Cristo estaba aquí en el momento que se iba a partir en dos la historia de la raza humana. Del Antiguo Testamento, los que vivían bajo la ley, y nosotros que entraríamos a vivir bajo la gracia, bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesús. Entonces, mi amada, puede continuar con el resto de explicación. Entendamos lo siguiente. Fue durante la noche anterior al día de su muerte que nuestro Señor Yeshua, en un aposento alto, celebró con sus discípulos la festividad de la Pascua. Era una de las 7 fiestas solemnes que habían sido instituidas por el Dios del cielo desde el Antiguo Testamento y que están en Levítico capítulo 23. La festividad solemne de la Pascua, la de los panes sin levadura, la de las primicias o primeros frutos, la de las 50 días o Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la festividad de la expiación y la de los tabernáculos. Nuestro amado Señor y Mesías estaba conmemorando en ese momento con sus discípulos la festividad solemne de los panes sin levadura, y posterior a eso se conmemoraría la Pascua, entregando él mismo su propio cuerpo, su propia vida como el Cordero inmolado. Allí en esa institución de la Cena del Señor, donde, como les digo, estaba con sus discípulos conmemorando la festividad solemne de los panes sin levadura, Yeshua el Señor, tomando la hogaza de pan, que es un pan grande sin partir, dio gracias a Dios. Mientras partía el pan y se los daba, él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, les dio la copa y bebiendo ellos de ella, él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando el Señor dijo: haced esto en memoria de mí, Él estaba indicando que esta era una ceremonia que debía ser practicada desde ese momento. También indicaba que la Pascua, la otra fiesta solemne que requería la muerte de un cordero, ya no era necesaria porque Él mismo, Yeshua el Señor, sería ese cordero inmolado que quitaría el pecado del mundo. Puesto que estamos hablando de un nuevo pacto, si decimos nuevo es porque había un antiguo pacto, ¿verdad? Recordemos que el antiguo pacto era el pacto que el Dios de gloria estableció principalmente con el pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí, donde su base era la ley dada por Dios, los mandamientos, las ordenanzas, los sacrificios de animales para cubrir el pecado, la obediencia del pueblo a los mandamientos. En Éxodo 24, 7 al 8 encontramos cuando el pueblo acepta el pacto y se rocía la sangre del sacrificio de estos animalitos. También Hebreos capítulo 9 explica que ese pacto fue inaugurado con sangre. Ese antiguo pacto incluía los 10 mandamientos, el sacerdocio levítico, el tabernáculo y luego el templo, los sacrificios continuos, la Pascua judía y otras ceremonias. Pero era un pacto temporal y estaba preparando el camino para el nuevo pacto establecido por Yeshua mediante su sangre en la cruz. Por eso, en la cena,
que el Señor les estaba impartiendo a sus discípulos en ese aposento alto, allí fue dicho por nuestro Señor: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22:20. El nuevo pacto ya no se basaría en sacrificios de animales, sino en el sacrificio perfecto de Cristo para el perdón de los pecados. Este nuevo pacto toma su lugar cuando Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado. Primera los Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. De tal forma que el sistema sacrificial de animales para cubrir el pecado ya no era necesario. Acerca de esto podemos leer Hebreos 9:24 al 26. Después, nuestro Señor y Cristo concluyó la celebración cantando un himno, como lo registra Mateo 26:30, y todos salieron esa noche al Monte de los Olivos. Fue ahí donde Yeshua, nuestro Señor, fue traicionado por Judas, como estaba profetizado, y al día siguiente él fue crucificado. El apóstol Pablo escribió también sobre la cena del Señor por revelación divina, en 1 Corintios 11, 23 al 29, y esto fue porque el apóstol Pablo desde luego no estuvo en el aposento alto cuando Cristo la instituyó. Leo 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo, el apóstol, Saulo de Tarso, incluye una declaración que no se encuentra en los evangelios y es la siguiente: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto está escrito en 1 Corintios 11, 27 al 29. Surgen muchas inquietudes a partir de este texto escritural, y yo quiero pedirle a mi amado esposo que nos ayude a resolver esas preguntas que tenemos todos y que lo haga a la luz de la Escritura Sagrada. Yo te pregunto en este momento, esposo, ¿un niño está en capacidad de tomar la Santa Cena? Mi amor, antes de ir a la pregunta de si el niño puede tomar la Santa Cena, quiero hacer un aporte que me ha tocado mucho, y es en 1 Corintios 11, 27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, esto le hemos dado una mala interpretación. Número 1, yo me hacía esta pregunta: ¿cómo hago para ser y estar seguro si soy digno de tomar la Santa Cena? Número 2, ¿quién me hace a mí digno, pero quién me hace a mí indigno? Eso no está en la Biblia, lo que voy a aportar en este momento.
llegué a la conclusión, el que me hace digno de tomar la cena del Señor es Jesucristo. Y Él me hace indigno de no tomarlo, soy yo mismo. Entonces, antes de ir al del niño, me quiero adelantar un poco y quiero que veamos los requisitos explícitos que nos da la Biblia para participar de la cena o mesa del Señor. Y quiero que vayamos a la Biblia, porque sin Biblia pues sería difícil, al Evangelio de Juan, exactamente Juan 3:16. Dice la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ese sería un requisito, que yo pueda y esté seguro y creyendo en Cristo. Ahora vamos a confirmar algo allí en el Evangelio de Marcos, Marcos 16. Dice, el que creyere, el 15, y les dijo, es la gran comisión, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A eso nos manda el Señor, a predicar el Evangelio. Todos los lavados con la sangre de Cristo tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, esos serían los requisitos claros. Aquí tenemos que tener bien claro lo que se refiere aquí en el 27, de manera de que cualquiera que comiere este pan indignamente. Realmente el apóstol Pablo se estaba dirigiendo exactamente a este pueblo, al pueblo de Corinto. Era un pueblo que posiblemente era bastante pecaminoso, y la cena que celebraban allí, que era la Pascua, los panes sin levadura, ¿verdad, María Teresa? Entonces, de pronto esta gente hacía un revuelto, digámoslo así, de las cosas de la ley, pero también querían vivir bajo la gracia y el favor de nuestro Dios a través de Jesucristo. Esto era realmente para este pueblo. Entonces, número 1, ¿cuál es el requisito para yo participar de la cena del Señor? Haber creído en Cristo. Estar plenamente convencido que soy salvo, que he sido lavado con la sangre de Cristo, que soy salvo. La respuesta del niño, si un niño puede. Si yo tengo un hijo, voy a explicar esto muy humanamente. Si yo tengo un hijo, que lo encargué siendo conocedor de la palabra con mi esposa, oramos desde que está en el vientre por este bebé, y cuando él nace comenzamos a formarlo bajo la ley de Jesucristo, bajo el nuevo pacto. Y este niño comienza a caminar, no obligado, sino porque siente la necesidad, porque le damos testimonio, se enamora del Señor. Entonces, aquí donde el varón dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, vamos a hablar de un niño de 5 años, que todavía es un bebé. Pero vamos a hablar de ese niño que estoy hablando, que tuvimos con mi esposa, y lo formamos bajo el temor de Dios, bajo la dirección de la enseñanza de la palabra. Y este niño va creciendo y ya tiene 11 años y sabe discernir el cuerpo, el pan y el vino y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo tiene clara, que Él es un santo lavado con la sangre de Cristo. Este niño puede participar, sí.
Amén, sí puede participar. ¿Qué otra pregunta, mi amor? Quien toma la Santa Cena debe haber pasado por la ordenanza del bautismo por inmersión en las aguas. Bueno, esa es otra respuesta muy delicada. Vamos a, ya leímos 3:16, Marcos 16:16. Vamos a ver el bautismo de Jesús. Y lo encontramos en Mateo 3:13 al 15. Mateo, ¿qué le dije? Mateo 3:13. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús fue bautizado. Entonces, mi amado y mi amada, ¿podría tomar una persona que no bajaba las aguas la cena, tomar la cena? Sí. Porque no es una ordenanza exactamente para participar de la cena del Señor. Pero mi pregunta es, amado y amada, si hay una persona que se convirtió a Cristo y lleva 10 años congregándose en una iglesia y no ha bajado las aguas, ¿qué pasa allí? Número 1, mal adoctrinado, el ¿cómo se llama? El pastor o el ministro de ese lugar no ha adoctrinado bien a la gente. Porque lo que acabamos de ver en Marcos 16:16 es muy, muy claro. Marcos 16:16 dice muy clarito. Y les dijo: y por todo el mundo, y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere ¿en qué? En Cristo, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona, lo ideal sería en toda congregación de los santos, los lavados con la sangre de Cristo, donde hay un hombre allí que predica su palabra, o una mujer llena del Espíritu Santo. Lo ideal es que yo llevo el domingo al hermano Pacho, que no conoce, y el pastor le predica, lo lleva a los pies de Cristo, se convierte a Jesucristo. Inmediatamente al recibir a Cristo, él está preparado para el bautismo en agua. ¿Y sabe para qué se hace ese bautismo en agua? Para que la gente que le gusta criticar no peque. Después él toma la cena y realmente Dios no le va a ver eso como pecado, porque recibió a Cristo, se convirtió, es un hombre que busca, está lleno, bautizado en el Espíritu Santo. Le falta bajar al bautismo en agua, que es ir al río, a la piscina, y que el siervo de allí lo bautice. Entonces, esta persona debe ser bautizada tan pronto acepta a Jesucristo, tan pronto reconoce que Cristo es el Señor a través de la predicación del Evangelio, debe ser bautizado inmediatamente, no es más. ¿Sabe para qué? Para que la gente que le gusta hablar, lo que de pronto no tienen conocimiento, no peque. El que peca es el que se pone a hablar lo que no es bíblico. Entonces, recomendación para todos los evangelistas, predicadores, pastores, ¿cómo se llama más? Sacerdote, bueno, démosle el nombre que sea, el que dirige una congregación. O usted, mi hermano, que le predicó allí en el trabajo a su compañero, o la mujer que le predicó a su compañera, o el muchacho que le predicó en la universidad al otro joven. ¿Qué es lo primero? Doctrinarlo, explicarle qué es el bautismo, porque lo más glorioso es cuando nosotros reconocemos a Cristo
Y esto me quebranta sinceramente. Yo reconozco que Cristo es mi Salvador. Yo me lleno de gozo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que soy salvo, que no era digno de nada, pero por la sangre de Cristo Él me hizo digno. Yo quiero bautizarme inmediatamente. Y el único impedimento para el bautismo es reconocer que Jesús es su Señor y que haya un lugar donde haya agua. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta, mi amor? Avancemos por el momento en el análisis de esta escritura de 1 Corintios 11, 23 al 29. Las palabras del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que escribió sobre la cena del Señor por revelación divina. Una vez leí ese texto escritural, 1 Corintios 11, 23 al 29, analicemos varias cositas. La iglesia de Corinto fue exhortada por el apóstol Pablo porque tomaban de la mesa del Señor indignamente, incurriendo en las siguientes faltas. Veamos. Idolatría. 1 Corintios 10:7 dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. También 1 Corintios 10:25 al 28 nos dice: de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, allí en la iglesia de Corinto había idolatría. Y específicamente esto podemos verlo al leer 1 Corintios 11, 20 y 21, donde dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Un poco más adelante explicaré a profundidad estos dos textos bíblicos. Otro error o pecado en que estaban incurriendo los de Corinto era abusos. Allí se formaban divisiones en las reuniones como iglesia. Un grupo comía y bebía hasta la embriaguez, y el otro grupo, que carecían hasta de lo necesario, era menospreciado por los que ya habían comido. Leemos en 1 Corintios 11, 17 al 22: pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Cuando el apóstol Saulo de Tarso, habla de participar indignamente en la cena del Señor, no se refiere a que alguien deba ser perfecto para poder participar. El énfasis está en la manera y en la actitud con la que se toma. El problema en Corinto era que en esta iglesia la cena del Señor se había distorsionado, ya que algunos comían sin esperar a los demás, donde habían divisiones y desigualdad. Unos se embriagaban mientras otros pasaban hambre, es decir, habían perdido el sentido espiritual y la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa indignamente?
La palabra apunta a participar de forma inapropiada o irreverente, no a la dignidad personal del creyente. Esto incluye tomarla como algo común, sin reverencia, no discernir lo que representa el cuerpo y la sangre del Señor, vivir en pecado sin disposición al arrepentimiento, tener conflictos, rencores o divisiones con otros hermanos. En resumen, es participar sin conciencia, sin fe y sin examen interior. No discernir el cuerpo del Señor. Pablo añade que el problema es no discernir el cuerpo de Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo entregado en sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿quién puede participar? Porque el punto no es excluir, sino prepararse correctamente. Allí en primera a los Corintios 11, el verso 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué tienes para decirnos tú acerca de este texto bíblico? Bueno, esto es bien importante y bien profundo. Voy a decir algo sin ánimo de confundir a la gente y de pronto a ministros. Pero sí les quiero decir en el amor de Cristo a los ministros, pero también a los que se congregan, que de pronto no enseñan, pero tienen una Biblia. La Biblia hay que leerla, estudiarla para aprender. A esto le hemos dado una mala interpretación. De verdad, cuando cuando el Espíritu de Dios me llevó a la verdad de esta porción de la cena del Señor, lloré mucho, me quebranté. Porque cuando yo conocí a Cristo en la ciudad de Bogotá, pues por cuestiones de vivienda, me tocaba trasladarme muchas veces del lugar de donde me congregaba. Y en muchos lugares, no todos, pero en bastantes, escuchaba cuando iban a dar la Santa Cena, que el siervo decía, colócate de pie los que van a participar de la mesa del Señor, los que estén bautizados y casados. Algo así, no me acuerdo bien cómo es el asunto. Entonces, yo veía esto como una verdad. Lamentablemente los seres humanos nos volvemos muy repetitivos, lo que escuchamos, de eso hablamos y de eso enseñamos, pero en la parte doctrinal no se puede. Porque ni Jesús cuando instituyó la cena del Señor, allá en la porción que leímos al comienzo de Mateo, cuando Jesús instituyó la cena del Señor, allá en Mateo 26, cuando llegó la noche, el 26-20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Perdón, no encuentro donde dice exactamente cuando partió el pan. Además, perdón, estoy mal en la cita, ya. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, estoy leyendo el 26-17, sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, decile, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos le hicieron como les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y desde de gran manera, todos comenzaron a pensar, ¿quién soy? Bueno, avancemos un poquito más. El 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire que en la institución aquí, Jesús, que era el mismo Dios, no le dijo a los 11, allí estaba inclusive que le iba a entregar, que realmente sería indigno de tomar la cena, pero yo creo que la tomó. Dios toma todos. No colocó allí ningún parámetro, ninguna condición. Y es el mismo Dios del cielo. Entonces, de verdad, amados y amadas, escudriñemos la Biblia, porque a veces juzgamos a la ligera, señalamos. Cuando Pablo allí en 1 Corintios 11, 28 dice, por tanto pruebe de cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Número 1, la participación de la mesa, no de la congregación ni de la mesa de ese siervo allí, sino de la mesa del Señor. ¿Para quién es? Para los santos de Dios, para los lavados con la sangre de Cristo, los bautizados en el Espíritu Santo. Para ellos es la cena del Señor. Entonces, cuando el varón dice aquí, por tanto, pruebe de cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mire que aquí Pablo no dijo, por lo tanto, cada uno vaya donde su pastor, donde su profeta, donde el nombre que se le da hoy en día, el líder, tal cosa, para que él lo pruebe. No dice, pruébese a sí mismo. Porque realmente usted y yo somos los únicos que sabemos realmente cómo está nuestro corazón. Y quien lo puede cambiar es Dios. Entonces, aquí profundizo un poco en esto. Cuidémonos, amadas, amados, servidores del Señor, en utilizar este lenguaje y señalar de pronto a una persona que porque no ha bajado las aguas no puede tomar la cena, que porque de pronto no ha hecho una ceremonia jurídica ante una entidad de gobierno para su matrimonio, pero está unido en matrimonio conforme a la Biblia. Este es un tema que, si Dios no lo permite, de una vez hago aquí la publicidad. Vamos a dar una enseñanza del tema del matrimonio con mi esposa. Es muy profundo el matrimonio conforme a la Biblia, para que salgamos de tanta cosa que se nos habla o que nosotros mismos hablamos. Entonces, un ejemplo, esta palabra unión libre. No me voy a extender en esto de la unión libre porque es un poco largo y hay que ir a la parte jurídica inclusive, averiguar de dónde salió esta palabra unión libre. No es bíblica, no es bíblica. ¿Por qué los ministros y ministras le dan más importancia a la ceremonia que hace el notario o posiblemente al mismo sacerdote católico, o la presentación que hace un servidor, un pastor que predica el evangelio de la gracia? Los hombres, síganme con cuidado y investiguenlo por la Biblia. No crean lo que yo les digo, busquen en la Biblia. Ningún hombre, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, está autorizado por Dios para casar. El que casa se llama Dios. Y eso lo ratifica Jesucristo ya en el Nuevo Testamento cuando dijo allá en Mateo 19:4, con que no estoy seguro, lo que Dios unió. ¿Quién lo unió? Dios. No lo separa el hombre. Entonces, mis amados, cuando este varón dice acá, permítame, cuando él dice, pruébese a sí mismo, quiero leer el Salmo 139, Salmo 139, alabado sea Dios, 23 y 24. Dice la buena palabra del Señor. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Quién es el que realmente nos puede examinar el corazón, la mente? Dios. Solamente Dios. No nos olvidemos. Ahora vamos a Proverbios 28. Proverbios 28.
¿Qué dice allí el Señor en Proverbios 28? La Biblia es clara, amados. Proverbios 28, 13 y 14. El que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Alabado sea el Señor. El 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, mi amado, mi amada, ¿cuándo nos volvemos indignos de tomar la Santa Cena? Esto que voy a decir es delicado, no está en la Biblia. Yo me hago indigno porque Dios me hace a mí digno para tomar la cena, pero yo me puedo hacer indigno cuando el siervo del Señor hace el llamado para participar de la cena y yo estoy pendiente porque conozco que esa hermana, esta palabra que con todo el respeto le digo me parece tan vulgar, unión libre, que esa hermana no ha hecho la presentación en la iglesia por el siervo que predica allí, pero tampoco ha podido hacer lo de la notaría, pero es una persona que vive en santidad y convencido que está lavado con la sangre de Cristo. Entonces yo cierro un ojo y estoy pendiente y estoy criticando, vamos a ver si la toma, sí se paró, ay la cogió, sí la tomó y estoy pendiente. Ahí yo me estoy haciendo indigno porque estoy metiendo mi lengua, mis ojos y mi corazón en lo que a mí no me compete. Acabamos de leer, quien santifica, quien purifica y quien perdona y escudriña el corazón del ser humano se llama Dios. Y el varón Pablo está hablando allí claramente. Cada uno examínase a sí mismo. Yo no puedo examinar a nadie. Yo no puedo decirle a fulano, usted está en pecado. No, ojo con eso. El único que sabe es Dios y yo, cómo está mi condición en el mundo espiritual. Amén, hermanos. Bien, venía hablándoles de primera a los Corintios 11, 27 al 29, y estamos viendo cuál era el problema en la iglesia de Corinto. Habíamos dicho que en la iglesia de Corinto la cena del Señor se había distorsionado. También el apóstol Pablo habla de lo que es tomar indignamente la cena del Señor, y decíamos que indignamente es tomarla como algo común, sin reverencia, sin discernir lo que representa el cuerpo y la sangre del Señor, vivir en pecado sin disposición de arrepentimiento. Y llegamos al punto de quién puede participar, donde les decía que el punto no era excluir, sino prepararse correctamente, examinarse. La cena del Señor no es para personas perfectas, es para quienes reconocemos el valor del sacrificio de Cristo y nos acercamos con un corazón sincero. En una frase clara, tomar la cena indignamente es participar sin reconocer lo que significa, sin examinar el corazón y sin respeto por el cuerpo de Cristo, por lo sagrado. En otras palabras, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, estaba corrigiendo un abuso que ocurría en una comida comunitaria, no únicamente en el momento formal de la Santa Cena. Nos preguntamos, bueno, ¿es que había otra mesa distinta? Sepamos que en la iglesia primitiva existía lo que se conoce hoy día como ágape, una comida de amor fraternal. Era un alimento compartido entre los creyentes, cada uno traía algo, y esto expresaba unidad, comunión y cuidado mutuo. Dentro de ese contexto de comida es donde se integraba la cena del Señor. ¿Qué estaba pasando en Corinto? El problema no era la existencia de esa comida, de ese ágape, de ese compartir, sino su corrupción. Primera a los Corintios 11, 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Un aporte, amor. Esta partecita, el que usted acaba de leer, el 21, está hablando bien claro. O sea, allí había un evento en esa ciudad de Corintos,
y era que celebraban lo que hacían en la ley, pero también celebraban la mesa o la cena del Señor. Hay algo aquí muy hermoso, que si usted lo analiza a fondo, hoy en día eso no se presenta en la congregación de los santos, en la iglesia, en los nacidos de nuevo. ¿Por qué no se presenta eso? Porque la cena se da, la mayoría de iglesias lo dan el primer domingo del mes y lo hacen en un culto, sea en la hora de la mañana, hora de la tarde, y lo único que se va allí a participar es realmente de la copa, que es el zumo de la uva, y el pan, sea que se hace la galletica o como lo maneje cada siervo del Señor. Entonces realmente en la época que vivimos no va a haber problema de eso, que de pronto uno se adelantan a comer o que de pronto haya hasta alcohol, porque realmente era un compartir que se hacía allí grande, de pronto las congregaciones eran inmensas, no todos eran creyentes del Evangelio de Jesucristo. Entonces habían diferentes tipos de religiones y doctrinas allí en ese lugar. ¿Verdad que sí? Analizando este texto de Primera a los Corintios 11:21 que acabo de leerles, entendamos lo siguiente. Allí el apóstol Pablo dice, cada uno comía su propia cena. Eso era lo que estaba pasando. Cada uno se adelanta, dice allí, es decir, los que tenían más comían primero. Uno tiene hambre, leímos en ese versículo, es decir, los pobres quedaban sin nada. Otro se embriaga, también dice allí, es decir, que algunos bebían en exceso. Por eso el apóstol Pablo dice en el siguiente versículo, en el 22 de Primera a los Corintios, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. No tenéis casas donde comáis y bebáis. Es decir, si solo quieren saciar hambre, háganlo en casa, en otras palabras. La reunión no era para eso, sino para algo sagrado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se relaciona con la Santa Cena? No eran dos eventos totalmente separados, como hoy, comida versus Santa Cena. Era una misma reunión, pero con dos dimensiones. Una comida fraternal y dentro de ella un acto sagrado, que era la Cena del Señor. ¿Cuál fue el problema? Que la iglesia de Corinto mezclaron lo común con lo sagrado sin discernimiento. ¿Qué es lo que corrige Pablo el apóstol? Pablo no prohíbe comer juntos, sino que establece orden. La cena del Señor no es una comida ordinaria, no debe estar marcada por egoísmo ni desigualdad y debe reflejar unidad, reverencia y conciencia del sacrificio de Cristo. Primera a los Corintios 11, 33 al 34 dice, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Sí, había una comida adicional, el ágape, el compartir. Pero el problema fue que la distorsionaron y contaminaron la cena del Señor, y es donde el apóstol Pablo separa lo común de lo sagrado en términos de actitud y propósito. Este caos, desorden, irreverencia, egoísmo, división, desigualdad, abuso, profanación, fue lo que hizo de la reunión de la iglesia de Corinto una deshonra a la cena del Señor. Podríamos preguntarnos qué significa para el cristiano de hoy día el participar del partimiento del pan y de la copa de manera indigna. De acuerdo a lo leído en Primera los Corintios 11, 27 al 32. Para el creyente hoy, participar indignamente en la cena del Señor, según enseña el apóstol Pablo, Saulo de Tarso allí en Primera los Corintios 11, 27 al 29, no es falta de perfección personal, sino una forma inadecuada de acercarse a un acto sagrado.
implica participar sin discernimiento espiritual, es decir, tomarlo como un ritual rutinario y no reconocer que el pan y la copa señalan el sacrificio de Cristo. También conlleva hacerlo sin examen personal, evitando confrontar áreas de pecado conocidas y sin una disposición al arrepentimiento genuino. Además, se manifiesta en una vida desconectada de lo que se proclama, confesando a Cristo, pero viviendo deliberadamente. Igualmente, incluye tomar parte de la Santa Cena con ruptura en la comunión, manteniendo rencor, falta de perdón o divisiones no atendidas, es decir, conflictos, diferencias o separaciones entre personas que no han sido corregidos, tratados o reconciliados a tiempo. Y eso refleja un desprecio por otros creyentes, es decir, por el cuerpo de Cristo. Conviene que aclaremos que esto no significa que una persona deba ser digna en sí misma para participar de la Santa Cena, ni excluye a quien lucha, cae o está en proceso, porque si así fuera nadie podría hacerlo. La diferencia está en que participar indignamente implica un corazón endurecido, indiferente o hipócrita, mientras que participar dignamente, en el sentido bíblico, implica un corazón sincero, examinado y dependiente de la gracia. El punto central del apóstol Pablo gira en torno a dos acciones clave: examinarse a uno mismo y discernir el cuerpo del Señor. Vamos a dejar en este punto, esta es la primera parte de este tema de la mesa del Señor o de la Santa Cena, y les invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este edificante tema, donde veremos las consecuencias de tomar la cena del Señor de manera indigna, de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, en la Escritura Sagrada, y trataremos otros puntos de sumo interés. Así que queremos despedirnos en oración. Padre, damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido navegar en estas aguas cristalinas que es tu palabra viva. Papito Dios, no es por lo que sabemos nosotros, sino por lo que tú sabes y por lo que tú eres. Te damos gracias, Señor, y clamamos al Dios Todopoderoso en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, que esta palabra quede sembrada en el corazón de cada persona que tenga la oportunidad de escuchar esta enseñanza. Amados y amadas, les pido un grande favor. Escuchen esta enseñanza de la cena. Esta es la primera parte. Más adelante les vamos a enviar la segunda parte. Si es de bendición para tu vida y tu familia, compártetela a un amigo. Esto lo vamos a pasar por YouTube. Te pedimos el favor un like, un comentario referente al tema, un comentario que sea de bendición para los otros oyentes. Les quedamos altamente agradecidos. Dios les bendiga de una manera poderosa. Amén y amén.